Muy buenos días. En esta oportunidad voy a presentar mi primer working paper en el marco del programa de doctorado en investigación en ciencias exactas y tecnología, segunda versión, con el título La economía boliviana en el modelo de Salter y Swan. Para ello vamos a desarrollar los siguientes acápites: resumen, antecedentes, presentación del modelo, subsistema diferencial, análisis de estabilidad, forma lineal del sistema y estabilidad del equilibrio, estática comparada, parámetros del modelo, escenarios de simulación y conclusiones. Representamos una economía nacional comparable a Bolivia a través de las ideas originales de dos economistas australianos, Salter y Swan, respecto a los bienes y servicios transables y no transables. Se propone un sistema diferencial de 8 ecuaciones, de las cuales 2 son diferenciales, relacionando la absorción nominal A con el tipo de cambio nominal E. En el análisis de dinámica cualitativa, se demuestra el carácter estacionario de los equilibrios y en la simulación de escenarios se utilizan datos de la economía boliviana correspondientes al año 2009. El modelo Salter y Swan, como dijimos, fue formulado por dos grandes economistas australianos, Wilfred Edward Salter y Trevor Winchester Swan, en el decenio de 1950. Básicamente la idea es sacar provecho de la diferencia entre los bienes y servicios transables y no transables. Los transables abarcan todos los bienes y servicios que son exportables e importables. Para ello consideramos, ¿no es cierto?, el precio de los bienes transables dependen de los precios de mercado mundial, expresado generalmente en dólares de Estados Unidos. Los no transables son los bienes y servicios que por sus altos costos de transporte no pueden ser exportados, es decir, son producidos y consumidos de manera interna, y los precios de los bienes de estos no transables son definidos por la oferta y demanda del mercado interno. Como antecedente, también es bueno señalar que las ecuaciones del modelo, ¿no?, que se utilizan en este estudio sobre la economía boliviana han sido originalmente formulados por el doctor Hugo Loza en un documento que viene circulando entre el público de estudiantes universitarios como manuscrito. Como muy bien lo dice el doctor Loza, constituye una formalización de las ideas presentadas en un texto escrito por un hindú de Barajan, en 1996, donde la idea central es la búsqueda del equilibrio simultáneo en el mercado de los bienes no transables y el mercado de los bienes transables, como hemos dicho. Asimismo, este modelo hace referencia a variables macroeconómicas muy importantes, ¿no?, como instrumento de política para procesos de ajuste. En tal sentido, la autoridad pública dispone pues de instrumentos de política que le permiten controlar el gasto público. Estos son la absorción de la economía y el tipo de cambio nominal. En tal sentido, la absorción o gasto interno es un componente muy importante del PIB y viene dado por el gasto de consumo final de la administración pública, el gasto de consumo final de los hogares e instituciones sin fines de lucro, las variaciones de existencias, la formación bruta de capital fijo y el tipo de cambio que se define como el número de unidades de moneda nacional que se requiere para comprar una unidad de moneda extranjera. Vale decir que desde noviembre del año 2011 el tipo de cambio en Bolivia es fijo. Vamos a ver la forma estructural del modelo. Como hemos visto, ¿no es cierto?, proponemos un modelo que busca establecer una relación entre la absorción, ¿no es cierto?, y el tipo de cambio nominal necesarios para alcanzar el tipo de equilibrio, los mercados de bienes y servicios transables, no transables. Entonces, se trata de un modelo dinámico que consiste de un sistema de 8 ecuaciones, ¿no es cierto?, de los cuales 2 son diferenciales, donde las variables endógenas se representan con letras mayúsculas y los parámetros positivos con letras minúsculas. También un punto sobre la variable representa la derivada de dicha variable con respecto al tiempo. La primera ecuación del modelo muestra los cambios en el tiempo de la absorción de la economía
y representa la política del control de gasto interno. Como podemos ver, la ecuación 3.1, la autoridad pública reacciona en presencia de exceso de demanda de bienes no transables, incrementando el nivel de absorción cuando esta demanda, de sub n, se encuentra por debajo de la oferta de los no transables, S sub n, disminuyendo la misma en caso contrario. Asimismo, el parámetro A sub 1 es la velocidad de ajuste de la absorción. La segunda ecuación, consideramos que la demanda de bienes no transables está dada por una función de tipo Cobb-Douglas, ¿no es cierto? Donde T es el tipo de cambio real y R es la absorción real, donde A sub 3, el parámetro A sub 3, es la elasticidad de la demanda de bienes no transables respecto a T, y 1 menos A sub 3 es la elasticidad de la demanda de bienes no transables respecto a R. A sub 2 es un parámetro de ajuste dimensional. En la tercera ecuación se define el tipo de cambio real T, donde más que todo nos interesa conocer el poder de compra de la moneda nacional, ¿no? Donde E es el tipo de cambio nominal, P sub T es el índice de precios de los bienes transables, P sub N es el índice de precios de los bienes no transables. Vemos ahora la cuarta ecuación, se tiene la absorción real R, ¿no es cierto?, deflactando su valor nominal A por el índice de precios de los bienes no transables P sub N. En este caso vamos a observar el impacto, ¿no?, de la inflación sobre los niveles reales de gasto. En la quinta ecuación definimos la oferta de bienes no transables, P sub N, como inversamente proporcional a las variaciones del tipo de cambio real T. Si observamos esta ecuación, 3.5, los productores locales se volcarán hacia la producción de bienes no transables cuando juzguen que los precios locales P sub N son más atractivos que los precios internacionales P sub T. La sexta ecuación del modelo muestra las variaciones en el tiempo de tipo de cambio nominal E. En tal sentido es la diferencia, ¿no es cierto?, de la demanda de los transables y la oferta de los bienes transables. Como podemos observar, la ecuación 3.6, las modificaciones en el tipo de cambio tendrán lugar ante presencia de excesos de la demanda en el mercado de los bienes transables. En tal sentido, el tipo de cambio nominal E será incrementado cuando la demanda de transables de sub T supere su oferta, S sub T, mientras que el tipo de cambio será revaluado en caso contrario. Asimismo, el parámetro A5 es la velocidad de ajuste del tipo de cambio nominal. En la séptima ecuación definimos la demanda de los bienes transables como el cociente de la absorción real, R, y el tipo de cambio real, T. En tal sentido, podemos observar de que los consumidores locales se volcarán hacia el consumo de transables ante incrementos en el precio de los bienes no transables P sub N. Y finalmente, en la octava ecuación, se considera que la oferta de los bienes transables está dada por una función exponencial, donde T es el tipo de cambio real. Podemos ver que en la ecuación 3.8, que los incrementos en la oferta de bienes transables tienen lugar cuando la moneda extranjera se cotiza mejor en el mercado local. Y A sub 8 es la elasticidad de la oferta de transables respecto al tipo de cambio real. Ahora veremos el subsistema diferencial, ¿no es cierto? Vamos a ver la forma reducida del modelo, donde anteriormente habíamos enunciado, ¿no es cierto?, que la oferta y demanda de bienes transables y no transables que están representadas en las dos ecuaciones diferenciales en función de las variables A y E que dirigen la dinámica del sistema. Simplificamos el sistema de las 8 ecuaciones que hemos visto a un subsistema de 2 ecuaciones diferenciales con 2 incógnitas, siendo la ecuación 4.5 y 4.6 nuestro sistema de 2 ecuaciones con 2 incógnitas. Bien, en el análisis de estabilidad sabemos que conlleva, ¿no es cierto?, el efecto del transcurso indefinido del tiempo sobre el nivel de las variables endógenas, que para el presente caso, como hemos visto, tenemos 8 variables endógenas,
la absorción, el tipo de cambio nominal, la absorción real, el tipo de cambio real, la oferta y la demanda, tanto de no transables como de los transables. El número de ecuaciones corresponden al mismo número de variables endógenas. Por tanto, se trata de un sistema consistente que deberá constituir una buena representación de la realidad. Por otro lado, se procede con el análisis de estabilidad, donde el interés reside en saber bajo qué condiciones sobre los valores de los parámetros de las derivadas, tanto de la absorción y del tipo de cambio nominal, con respecto del tiempo deja de cambiar, es decir, se estabiliza. Por tanto, su derivada es igual a cero, como estamos observando, ¿no es cierto? En tal sentido, nos importa ahora los equilibrios del sistema que se originan en los procesos de ajuste. Entonces, como podemos observar, tenemos la ecuación 5,4 y 5,7, son dos funciones. La primera tiene una pendiente negativa, que representa, es una función que representa los equilibrios de la absorción, y la segunda ecuación representa un equilibrio del tipo de cambio nominal. Veamos equilibrios del modelo a valores positivos. En tal sentido, a partir, obviamente, de las ecuaciones anteriores, las 5,4 y 5,7, establecemos los valores de la absorción y del tipo de cambio en equilibrio. Haciendo el álgebra, podemos observar estas dos ecuaciones donde tanto la absorción nominal como el tipo de cambio nominal están en equilibrio. De esta manera podemos observar ya el espacio de la economía queda dividido en 4 zonas, mientras que cada zona está caracterizada por el desplazamiento de las órbitas en una dirección determinada. Podemos observar, ¿no? En la zona 1, las órbitas se desplazan en la dirección noreste. Llegan entonces a la zona 2, donde continúan desplazándose hacia el este, cambiando de dirección hacia el sur, llegando ahora a la zona 3, donde sigue cayendo hacia el sur, cambiando de dirección hacia el oeste, para llegar a la zona 4, donde nuevamente cambian de dirección hacia el noreste. Entonces, las órbitas se desplazan en el sentido de la aguja del reloj, formando una espiral que se enrosca en el equilibrio de la intersección de ambas curvas, como se puede apreciar, ¿no es cierto? Hasta aquí, de manera gráfica, podemos señalar que nuestro sistema está en equilibrio. Ahora vamos a ver la forma lineal del sistema de estabilidad de equilibrio, donde la forma lineal asociada al sistema se establece como sigue, ¿no? Esto para que de manera analítica podamos analizar el equilibrio. Y tenemos estas dos funciones, ¿no es cierto? La derivada de la absorción respecto al tiempo es igual a una función en A y en E, y la derivada del tipo de cambio nominal respecto al tiempo es igual a una función G de A y E. Es bueno recalcar que a partir de aquí vamos a hacer uso de un teorema sumamente fuerte de los sistemas lineales, ¿no? Denominado teorema de linealización, según el cual cualquier sistema no lineal se comporta como un sistema lineal en vecindades del equilibrio. En tal sentido, la matriz A de la forma lineal del sistema se escribe como sigue a continuación. Esta es la matriz donde podemos observar los 4 cofactores que corresponden a las derivadas parciales de cada una de las ecuaciones de nuestro sistema de ecuaciones, ¿no? De 2 ecuaciones con 2 incógnitas. La matriz A, en tal sentido, es como sigue una vez de que hemos desarrollado las derivadas parciales y tenemos nuestra matriz A. Importa ahora encontrar una forma equivalente de esta matriz que aparezca bajo una forma diagonal, donde los elementos correspondientes sean los valores propios de la ecuación característica, ¿no? Es decir, una forma AX igual a lambda X. De esta manera, obtenemos la ecuación característica de la forma lineal del sistema, ¿no? Y es como ustedes pueden apreciar, esta ecuación de segundo grado, donde el término constante
de dicha ecuación es el determinante de la matriz A, y el coeficiente de lambda, ¿no es cierto?, se llama traza de A. Entonces, podemos calcular entonces la traza y el determinante de la matriz A en el punto de equilibrio. En tal sentido, obtenemos las siguientes expresiones. Tenemos la traza de A, esta expresión, que es menor a 0 por el análisis de los signos, y el determinante de A, ¿no es cierto?, como estamos observando, es positivo, mayor a 0. Aquí hacemos uso de un teorema que señala de que un sistema de n-dimensional x' igual a f de x tiene un punto de equilibrio en x asterisco, y todos los valores propios del sistema linealizado en dicho punto de equilibrio tienen partes reales negativas. Entonces, ¿no?, este punto en equilibrio es asintóticamente estable. Como la traza es menor a 0 y el determinante es mayor a 0, el equilibrio es asintóticamente estable. Asimismo, con esta expresión podemos calcular los valores propios, ¿no es cierto?, lambda 1 y lambda 2, al ser una ecuación de segundo grado, donde estos dos valores propios van a resultar negativos, ¿no? Entonces, ambas raíces obviamente negativas, como dije, con lo que confirmamos que el equilibrio es asintóticamente estable. Bien, hecho esto, pasamos a ver la estática comparada. Esencialmente, lo que hace la estática comparada es comparar dos equilibrios con el propósito de contrastar dos situaciones, una antes y otra después de la modificación de una o varias variables exógenas en el modelo analizado. Como hemos demostrado que el equilibrio de las ecuaciones, ¿no?, A asterisco y E asterisco es estable, se puede analizar el impacto de estas pequeñas variaciones en los parámetros sobre el mismo, ¿no es cierto? Y los mejores candidatos para este tipo de análisis son los parámetros A3, A8, P sub N y P sub T, es decir, la elasticidad de la demanda de bienes no transables y de la oferta de bienes transables con respecto al tipo de cambio real y los precios de los mercados internacional e internos respectivamente. Entonces, los cambios de la absorción con respecto a la elasticidad de la demanda de bienes no transables, la derivada parcial sobre la primera función que habíamos visto con pendiente negativa, tenemos acá como nos muestra la figura 7.1, que incrementos en A3, es decir, la elasticidad de la demanda de los bienes no transables, ocasiona una disminución, como podemos observar, de la absorción. En este caso, la curva se desplaza hacia abajo, ¿no es cierto?, donde el nuevo equilibrio es a valores más pequeños tanto de la absorción como del tipo de cambio. A continuación, vemos los cambios de la absorción con respecto a la elasticidad, ¿no es cierto?, de la oferta de bienes transables, es decir, A8, tenemos aquí su gráfico, ¿no es cierto?, cada vez que el tipo de cambio nominal, ¿no es cierto?, es mayor al cociente de los indicadores de precio nacional e internacional, tenemos que los incrementos en esta elasticidad ocasionan aumentos en la absorción y disminución en el tipo de cambio, ¿no es cierto?, tal como podemos ver la figura 7.2. Ahora vamos a ver los cambios de la absorción con respecto al índice de precios de los bienes no transables, donde las derivadas parciales las realizamos en ambas funciones, ¿no es cierto? Una sale positivo y la otra valor negativo. Aquí podemos ver más gráficamente este hecho, ¿no es cierto?, a incrementos, ¿no es cierto?, en P sub N, el índice de los precios domésticos ocasiona un desplazamiento hacia arriba de la función que representa los equilibrios de la absorción, es decir, la curva con pendiente negativa, como pueden observar, mientras que este mismo incremento, ¿no?, es la consecuencia de un desplazamiento hacia abajo de la función que representa los equilibrios del tipo de cambio, es decir, la función con pendiente positiva, tal como se muestra, ¿no es cierto?, en la figura, donde el nuevo equilibrio, como pueden ver,
es a valores más grandes, tanto de la absorción como el tipo de cambio. También veremos los cambios de la absorción con respecto al índice de precios de los bienes transables. Lo mismo, calculamos las derivadas parciales en ambas funciones, ¿cierto? Vemos aquí el gráfico, donde a incrementos en P sub T, el índice de los precios internacionales, ocasiona una caída de la función que representa los equilibrios de la absorción A, mientras que este mismo incremento es la causa de un desplazamiento hacia arriba de la función que representa los equilibrios del tipo de cambio, tal como se observa, ¿no es cierto?, en la presente figura, donde el nuevo equilibrio es a valores más pequeños, ¿no es cierto?, tanto de la absorción como del tipo de cambio. A continuación, veremos, vamos a mostrar la descripción, los valores, la unidad de medida, fuente y tipo de los parámetros, ¿no es cierto?, que tenemos que considerar y para más adelante utilizar. Como pueden ver ustedes, aquí están nuestros 10 parámetros. Está su descripción, su valor, la unidad de medida, la fuente, ¿no es cierto? Y el tipo, ¿no? ¿Qué tipo de parámetro te corresponde? Por ejemplo, a SUP1, ¿no? La velocidad de ajuste tiene un valor de 0.003. Su unidad de medida es 1 sobre bolivianos por unidad de tiempo. La fuente se ha logrado tener este parámetro a través de calibraciones y es de tipo de decisión. Asimismo, por ejemplo, veamos otro ejemplo, el A2 es un ajuste dimensional. El valor 105, su unidad de medida es dólares por boliviano. La fuente ha sido obtenido, mejor dicho, de las cuentas nacionales y es de dimensión. Y así están especificados los 10 parámetros. Ahora veremos escenarios de simulación. Aquí podemos observar nuestras condiciones iniciales, nuestras dos variables endógenas A y E. Está su descripción, su valor, ¿no?, de A, 300.850, su unidad de medida es en millones de bolivianos, la fuente es extractado de las cuentas nacionales correspondiente al año 2019. Tenemos también en la variable el tipo de cambio nominal, 6.91 bolivianos por dólares. Esto se ha obtenido del Banco Central de Bolivia, igual correspondiente a la gestión 2019. Ahora procedemos a realizar, ¿no es cierto?, las simulaciones aproximando nuestro sistema diferencial aplicando el método de Euler. Hacemos correr dicho método, tenemos esta curva, donde es bueno señalar que la convergencia sobre la trayectoria de una parábola, como estamos viendo, tiene lugar cuando la ecuación característica del modelo, en lugar de tener dos valores propios, cuya parte real es negativa, obtenemos un solo valor propio repetido y además negativo. De esta manera tenemos esta trayectoria. Entonces, esta órbita se desplaza, ¿no es cierto?, en el espacio de fases hasta alcanzar el equilibrio, ¿no? La absorción es igual en equilibrio a 268.058 millones de bolivianos. Y el tipo de cambio es 7.75 bolivianos por dólar, ya en equilibrio. Asimismo, podemos ver también la absorción y tipo de cambio nominales en nuestro escenario de simulación, donde podemos observar que la curva azul va disminuyendo, que corresponde a la absorción nominal, va cayendo hasta llegar al equilibrio. Y la curva roja podemos observar, ¿no es cierto?, el tipo de cambio nominal que va ascendiendo, va subiendo, luego entra en equilibrio. ¿Esto qué nos dice? ¿No es cierto?, que podemos alcanzar el equilibrio a través de una devaluación acompañada de una reducción del gasto público. Aquí observamos la demanda y oferta de transables en nuestro escenario de simulación, ¿no es cierto?, donde se observa que el exceso de demanda va paulatinamente, va pasando los meses en nuestra simulación, desaparece cuando las devaluaciones de tipo de cambio lo llevan a su nivel de equilibrio, ¿no es cierto?, entre la oferta y demanda entran en equilibrio.
Aquí tenemos la demanda y oferta de no transables en nuestro escenario de simulación, donde el exceso de demanda desaparece cuando la caída del gasto público elimina de a poco el exceso de demanda hasta alcanzar el equilibrio con la oferta de bienes no transables, ¿no es cierto? A través de los meses de simulación observamos este hecho. Entonces, a través del modelo hemos demostrado, sobre la base empírica del 2019, el equilibrio de valores positivos, tanto de la absorción nominal como del tipo de cambio nominal. En tal sentido, concluimos con lo siguiente. La absorción nominal de la economía, de 300.850 millones de bolivianos, ¿cierto? Esa es nuestra condición inicial. Y en equilibrio, la absorción nominal es de 268.058 millones de bolivianos. Por lo tanto, la economía se encuentra en una situación de desequilibrio. En tal sentido, se debe comprimir el gasto público. Por otro lado, el tipo de cambio nominal de la economía es igual a 6.91 bolivianos por dólar. Y en equilibrio es igual a 7.75 bolivianos por dólar. Por lo que se infiere actualmente, nuestro tipo de cambio está sobrevaluado. Asimismo, hemos observado que cuando existen incrementos de la elasticidad de la demanda de los bienes no transables, es decir, el parámetro A3, ocasiona una disminución del gasto público, llegando a un nuevo equilibrio a valores más pequeños, tanto de la absorción nominal como del tipo de cambio nominal. Y también hemos observado que cuando existen incrementos de la elasticidad de la oferta de los bienes transables, es decir, el parámetro A8, ocasiona aumentos en la absorción nominal. Y obviamente disminución del tipo de cambio nominal. Con eso quedo agradecido. Muchas gracias por su atención.